Es un placer para Grant Thornton tenerlos presentes el día de hoy en nuestra charla de actualización en normas internacionales de información financiera, NIF 16, NIF 15 y NIF 9. El objetivo de nuestra charla es dar a conocer los aspectos claves e implementación de los nuevos estándares anteriormente mencionados y nuestra experiencia en ellos. Grant Thornton es una de las firmas líderes en la presentación de servicios de auditoría y revisoría fiscal, impuestos, consultoría, outsourcing contables y de negocios en Colombia. Ayudamos a las organizaciones dinámicas a liberar su potencial de crecimiento, brindándoles asesoramiento significativo y con visión de futuro. Nuestra agenda para el día de hoy. NIF 15, ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. NIF 9, instrumentos financieros. NIF 16, arrendamientos. Y finalizamos con preguntas del público. Recordemos que al finalizar nuestra charla, contaremos con un espacio de media hora para resolver sus inquietudes. Si alguna de las preguntas no alcanzamos a contestarlas, serán contestadas vía correo. El día de hoy nos acompaña Diana Chocontá, supervisora del área NIF en Grant Thornton, Colombia, contadora pública de la Universidad Central, especialista en estándares internacionales de contabilidad de la Universidad Javeriana, amplia experiencia en ejecución de labores de consultoría IFRS, auditoría y revisoría fiscal. Posee amplia experiencia en implementación de normas IFRS en diferentes sectores. Su experiencia incluye su formación en firmas como PwC y Grant Thornton actualmente. Luisa Carvajal, contadora de la Universidad Javeriana y magíster en finanzas corporativas, egresada del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, con experiencia en implementación bajo NIF Full y NIF para todas las pymes en Colombia, certificada en NIF por el Colegio de Contadores Públicos de Inglaterra. Omar Benítez Aníbal, contador público y magíster en finanzas de la Universidad de Carabobo, Venezuela, certificado en IFRS y en NIA por el Colegio de Contadores Públicos de Inglaterra, certificado en presentación de información financiera internacional por la Asociación de Contadores Públicos Certificados de Inglaterra, conocimientos en US GAAP usados por las empresas en Estados Unidos que cotizan en Wall Street, docente universitario de posgrado y diplomaturas en diversas universidades en Colombia y en el exterior. Es supervisor del área NIF en Grant Thornton, Colombia desde el año 2013. Su experiencia en auditoría incluye su formación en firmas como Ernst & Young y Deloitte. A partir de este momento, damos comienzo a la charla con la intervención de la consultora Diana Chocontá. Buenos días. Tenemos la experiencia en este momento, con esta media hora, de hablar de la NIF 15, ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Los objetivos de aprendizaje de esta mañana es entender los aspectos claves del nuevo modelo y dar a conocer experiencias que simplifican el entendimiento. Desde este punto de vista, vamos a hablar del panorama general, el alcance y el enfoque de 5 pasos que trajo esta norma. Bueno, vamos a hablar que desde el pasado 1 de enero del 2018, las compañías pertenecientes al Grupo 1 están obligadas a implementar la NIF 15, norma que sustituyó la NIC 18, la NIC 11, interpretaciones que existían sobre ingresos como la SIC 31, la IFRIC 13, la IFRIC 18 y la IFRIC 15. Anteriormente, en el marco anterior, teníamos varias normas que hablaban de ingresos de actividades ordinarias. En este escenario, la IFRS compiló todo lo relacionado con ingresos de actividades ordinarias, pero dejando en claro que es relacionados con clientes. Quiere decir que al cierre de diciembre del 2018, las empresas pertenecientes a Grupo 1 reportaron el impacto de transición de implementar la IFRS 15, tanto en resultados como en notas de revelación. Es clave, como bien lo dice la norma, dentro del alcance, que es solo contratos con clientes y costos de la obtención del cumplimiento de dichos contratos. Desde este mismo punto de vista, queda fuera del alcance otras normas como arrendamientos, seguros, instrumentos financieros, derechos y obligaciones bajo el alcance de la IFRS 10, NIC 27, NIC 28 y ciertos intercambios no monetarios. ¿Por qué quedan fuera del alcance? Muchas veces teníamos ingresos relacionados con estas actividades, pero ahora cada norma que aquí he mencionado
es la que habla del ingreso para estas actividades. Ciertos intercambios no monetarios, cuando yo hago intercambios o trueques de bienes de naturaleza igual en condiciones similares y con la misma cantidad, no entran bajo el alcance de esta norma. Si nos damos cuenta, la norma estableció un modelo de 5 etapas. En un panorama general, nos vamos a dar cuenta que la norma nos habla de estas 5 etapas, en donde primero usted identifique que tiene un contrato con su cliente, ¿cierto? Ese contrato fue aprobado, se identifican los derechos de cada parte, ese contrato tiene condición comercial, ¿cierto? Y es probable que se recaude la contraprestación. De igual manera, cuando veamos la segunda etapa, vamos a identificar de ese contrato que yo tengo con mi cliente, tengamos en cuenta quién es ese cliente, es esa persona, esa empresa, personas naturales o jurídicas, a la cual yo le vendo mis bienes o servicios. Ahora, en la etapa número 2, identifico a qué me comprometí, qué promesa le hice yo al cliente y qué obligaciones de desempeño puedo identificar en esta etapa, que lo vamos a desarrollar más adelante. En la tercera etapa tenemos determinar el precio de la transacción. Adicionalmente, en la cuarta etapa lo que vamos es asignar el precio de la transacción a esas obligaciones de desempeño que identifiqué en la etapa número 2. Ahora en la etapa 5, ya posteriormente, voy a reconocer el ingreso cuando se cumplan esas obligaciones de desempeño, cuando se satisfacen esas obligaciones de desempeño. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a mirar cada etapa. Es clave que dentro del párrafo 9 de la NIF 15 te dice que se deben cumplir todos los siguientes criterios para aplicar el modelo de IFRS 15. Yo ya sé que tengo un contrato con un cliente, perfecto, y se deben cumplir los siguientes criterios. El contrato tiene sustancia comercial. Las partes han aprobado el contrato. La entidad puede identificar los derechos de cada parte y los términos de pago. Y es probable que la entidad cobre el pago. Si no cumple estos requisitos, reviso que si no está dentro del alcance, miro qué otro estándar le aplica, y si no cumplo todos los requisitos del párrafo 9 de la NIF 15 para aplicar el modelo de 5 etapas, hasta que cumpla el requisito, lo podré reconocer, ¿cierto? ¿Qué es clave en esta parte? Cuando decimos que esté aprobado, no es que, digamos, no es que todavía el área comercial está finiquitando unos términos del contrato o está faltando algo en el contrato, no, cuando estén aprobados, porque vamos a decir, esto fue lo que aprobamos entre las partes. ¿Qué es clave desde este punto en el modelo? Muchas veces cuando nosotros mirábamos el marco precedente, cuando teníamos varios estándares, decíamos, no, cuando se transfiere riesgos y beneficios, ¿cierto? Hablábamos en ingresos, en bienes. El principio esencial de la IFRS 15 nos habla es que cuando se obtiene el control de los bienes y servicios, cuando el cliente obtiene el control de esos bienes y servicios, es cuando yo voy a reconocer el ingreso. Desde ese punto de vista, por un monto o pago que refleje el derecho al cual tiene la entidad por haber transferido esos bienes o servicios, ¿cierto? Porque es importante hablar de este principio, porque muchas veces tendemos a confundirnos, ay, es que ahora hay 5 etapas, entonces ¿en qué momento voy a reconocer el ingreso? Ese es el principio, cuando se obtenga el control. Ahora bien, vamos a pasar a la primera etapa, que es identificación del contrato con el cliente. Bien, la norma nos menciona que esto puede hacerse escrito, verbal, implícito, puede hacerse valer por la ley, varía por jurisdicción, ¿cierto? Pero el principio no solo es de la normatividad IFRS, sino desde nuestros acuerdos comerciales. ¿Qué es un contrato? Y nosotros encontramos que un contrato es un acuerdo entre 2 o más partes que crea derechos y obligaciones, ¿cierto? Desde ese punto de vista, nosotros ¿qué podemos ver? También que a la luz de la norma comercial, en la experiencia que tuvimos de implementación, los mismos abogados decían, no, un contrato también es un acuerdo de voluntades entre 2 o más partes, no siempre puede estar escrito. Entonces, desde este punto de vista, en nuestra experiencia, ¿qué puede haber pasado? 2 cosas. La norma primero exige desde el párrafo 4
que uno analice esto a la luz del contrato individual. Sin embargo, ese mismo párrafo 4 te dice, por practicidad, si usted identifica que tiene carteras de contratos, ello pasa cuando tengo carteras con el mismo cliente, son negociados en la misma época y están relacionados. Si la entidad espera de forma razonable que los efectos sobre los estados financieros de aplicar esta norma a la cartera no difiera de forma significativa de su aplicación si hubiera analizado el contrato individual, entonces la entidad puede aplicar esta cartera de contratos. Experiencias, varias experiencias. Tuvimos la experiencia con el sector comunicaciones, en el cual en una de nuestras compañías, ¿qué pasa con el sector de comunicaciones o los operadores que actualmente conocemos? No solamente tiene un contrato con un cliente, puede tener 2, 3. Ahora, si sumamos todos los contratos que tiene ese cliente, nuestro cliente, va a tener con sus clientes seguramente más de 1000 contratos. Entonces uno se ponía a pensar, voy a tener que contratar un batallón de gente en mi área contable para analizar esos 1000 contratos. Pero por la practicidad de la norma, pudimos identificar hasta 4 o 5 carteras de contratos y analizar esta norma, ¿sí? De igual forma, muchas veces pensamos, no, es que ahora me va a tocar contratar un abogado para que me haga contrato a cada cliente que tengo, que me cree un formato estándar y que me cree una cláusula de garantías y todo. Entonces, de pronto nos metimos mucho a decir, no, es que la norma nos exige un contrato escrito, ¿cierto? Y muchas veces para auditar si no está escrito no vale. Sin embargo, en la práctica de los negocios uno puede ver cosas verbales o implícitas. De igual forma, hay otros documentos que de manifiesto cumplen los requisitos de un contrato o un acuerdo contractual, como bien puede ser una orden de compra, ¿cierto? Una orden de servicio, aceptaciones de propuestas comerciales, entre otros, en los cuales uno identifica que hay un acuerdo entre las partes. Por lo general, en las compañías de comunicaciones de consultoría, pudimos ver también como experiencia que muchas veces ellos presentaban una propuesta donde está su objeto, el alcance, las exclusiones del alcance, el cronograma en el cual van a prestar su servicio, el valor de la hora de consultoría, y seguramente lo único que había de aceptación de ese contrato era un email. Entonces uno llegaba y decía, ¿y cómo aceptaron las partes estas condiciones? No, con la aceptación del contrato. Bueno, continuemos. En esta parte de identificación del contrato, hay una parte muy clave, que es, ¿qué pasa si yo tengo una modificación en el contrato? Claro que puede haber un cambio. Los negocios no son estáticos, los contratos no se quedan siempre en el mismo alcance. Puede haber una modificación en el alcance y en el precio, o en ambos, ¿cierto? Que debe estar aprobado por las partes y va a hacer este cambio en este alcance o en este precio, va a hacer que creen nuevos derechos y obligaciones o cambie las existentes. Desde ese punto de vista, para yo llegar y mirar a la luz de un contrato, qué efecto contable tiene si hay un cambio en el contrato, tenemos que partir del siguiente principio. La norma primero te dice qué es algo distinto, porque quiero que se queden con este escenario en la mente. Porque la norma dice que un bien o un servicio es distinto si el cliente puede beneficiarse de ese bien o servicio en sí mismo o junto con otros recursos que estén fácilmente disponibles por el cliente o la entidad al momento que le transfieren ese bien o servicio. ¿Qué pasa en este escenario? ¿Por qué quiero que se queden con este tema antes de mirar qué impacto tengo cuando tengo un cambio en el contrato? Yo tengo hoy un contrato con mi cliente, está aprobado entre las partes. Yo tengo que mirar en ese contrato, aunque pueden ser bienes similares, tengo que mirar qué es distinto, donde el cliente se puede beneficiar de ese bien y servicio por sí solo. Continuemos. Entonces, una modificación de un contrato. La norma te dice, puedes tener una modificación donde tienes productos que son distintos y reflejan precios de venta independientes. En ese escenario usted tiene un contrato separado.
Si nosotros, en este espacio es tan corto para hacer ejercicios, pero si hiciéramos un ejercicio, este no tiene impacto en cuanto al reconocimiento del ingreso, pues porque se entiende que los bienes son distintos y se reflejan en precios de venta independientes en la medida que voy transfiriendo ese bien, que el cliente ya se puede satisfacer de él, se reconoce al precio de venta independiente. Ahora, hablamos también de cuando los bienes son distintos, pero no reflejan un precio de venta independiente. En ese escenario, ¿cómo vamos a tratar esos cambios? Como la terminación de un contrato antiguo y el inicio de uno nuevo. Ahora si miramos en una etapa, en otra forma que me permite la norma, me dice los bienes o servicios no son distintos, entonces usted va a tratar una modificación como una modificación de un contrato existente. En este escenario también puede pasar que hay una modificación que se combine la opción B y la opción C. Bueno, vamos a continuar con la siguiente etapa, que es identificar las obligaciones de desempeño. Cuando decimos que vamos a identificar las obligaciones de desempeño, partimos de una promesa que usted le está haciendo a su cliente cuando firmó el contrato. Usted vende bienes o vende servicios a su cliente. Y usted tiene que distinguir que no solamente hay cosas que está cobrando, puede haber promesas implícitas y gratuitas, y tiene que entender que está transfiriendo bienes y servicios a un cliente que son distintos en el contexto del contrato. Importante retomando un poco cuando la norma habla de distintos. Si nosotros nos reunimos con el área comercial, que es muy importante, las áreas afines, y los abogados, ellos van a decir, oiga, no, ¿cómo así que eso es distinto si todo lo que estoy vendiendo, un ejemplo, todos son lavadoras? O voy a decir, no, pero ¿cómo es distinto si todos son servicios de celular, telefonía, ¿cierto? O ¿cómo es distinto si lo que estoy vendiendo es computadores? ¿En qué momento es distinto siendo los mismos? En el momento en que yo transfiero ese bien y que el cliente tiene el control y él puede beneficiarse por sí solo de esa obligación de desempeño. Entonces, un bien y un servicio distinto, como lo estamos definiendo acá en nuestro slide que en este momento podemos ver. Un bien y un servicio distinto que sean sustancialmente iguales y que tengan el mismo patrón de transferencia. Incluye también promesas implícitas que crean una expectativa válida para el cliente. ¿Por qué es esto importante? Cuando uno lee este párrafo, uno dice, ¿cómo así? Que los servicios son distintos, pero que sean sustancialmente iguales y que tengan el mismo patrón de transferencia. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Todos los que nos están escuchando seguramente tienen un plan de celular con algún operador Tigo, Claro, ETV o el que sea, ¿cierto? En esos escenarios, los planes postpago que tenemos con ellos, muchas veces nos dicen, por ejemplo, yo tengo un plan de 1000 minutos con 5 gigas en mi celular. Y nosotros decimos, son sustancialmente iguales, ¿cierto? Porque es el mismo plan de celular. ¿En qué momento es distinto ese servicio? Es distinto en la medida que el cliente comienza a hacer uso de ese plan y es distinto de un mes a otro. En el mes 1, un ejemplo, es distinto del mes 2. ¿Por qué? En el mes 1, cuando adquiero mi plan, de los 1000 minutos me consumí solo 800, ¿sí? Y de las 5 gigas solo me consumí 2 gigas. ¿Qué pasa? Ya por sí solo, yo cliente, pude beneficiarme de ese plan de celular. Y no me van a reponer la diferencia de minutos, ni me van a reponer en el siguiente mes del plan, no me van a reponer esas gigas que no me gasté. Luego yo ya me consumí ese servicio. Al siguiente mes, cuando el plan se abre de celular, vuelve nuevamente, me cargan los minutos y las gigas, y puede ser que me gaste más minutos y me llegue al tope de los 1000, pero puede ser que las gigas utilice 4. En este escenario, el servicio comienza a ser distinto, aunque sea igual, en la medida en que yo uso ese servicio. La norma de igual forma trae ejemplos como este en servicios de aseo, muy similar. Continuemos. Posteriormente,
En esta etapa de 5 pasos me dice en la etapa 3, determine el precio de la transacción, ¿cierto? Antes de continuar, ¿qué experiencias tenemos también en la etapa 2 de obligaciones de desempeño? Experiencias donde los clientes identifican más de una obligación de desempeño porque miraban todas las actividades que tenían que hacer en su contrato y dicen, no, yo aquí tengo 7, 5 obligaciones de desempeño y realmente hay un juicio profesional y tengo que mirar a la luz del contrato que yo firmé con mi cliente a qué me comprometí a hacer. Por ejemplo, las compañías de construcción, si usted fue contratado para administrar un proyecto global, para construir un ejemplo, un hospital, ¿qué va a pasar? El hospital va a tener actividades como construir la red eléctrica, como construir la red de acueducto, como esto no son obligaciones de desempeño. Usted va a entregar un activo completo, ¿sí? Estas son actividades que se cumplen a lo largo del tiempo para al final usted entregar una única obligación de desempeño que fue gestionar la compra, la venta, la construcción de un hospital. Continuemos en la determinación del precio de la transacción. Lo primero, ya en la anterior, ustedes identificaron pues las obligaciones de desempeño, ¿cierto? Y en esta, determinar el precio de la transacción es el monto de pago por el cual la entidad espera tener derecho a cambio de que usted transfirió unos bienes o servicios prometidos a su cliente. ¿Qué característica tiene ese precio de esa transacción? Que puede ser fijo, puede ser variable o puedo tener las dos formas, fijo y variable. Y excluye montos cobrados a nombre de terceros. ¿Por qué? Porque esto sería un ingreso para terceros, no sería un ingreso para la compañía. Continuemos. Ahora, en el pago variable vamos a tener factores a considerar en el precio de la transacción, como es el pago variable, componente de financiación significativo, pago no en efectivo y pago por realizar a un cliente. Continuemos. Desde este punto de vista, nos vamos a dar cuenta que el precio de esa transacción, como bien lo decimos, cuando decimos de un pago variable, ¿qué podemos tener en esos pagos variables? Descuentos, devoluciones, reembolsos, créditos, reducciones en precios, incentivos, primas por desempeño, penalizaciones y otros elementos. Cuando yo digo, bueno, ¿y cómo los voy a...? Yo sé que mi producto lo vendo sujeto a devoluciones, o sé que mi producto o tengo un descuento por pronto pago. Para calcular el pago variable, porque eso no se hace allá cuando ocurre la devolución, no, desde el momento inicial, cuando ya en la etapa 5 hay lugar al reconocimiento y yo ya determiné el precio de la transacción, ya ese importe de la transacción ya lleva estas variables, o sea, el precio de esa transacción que yo le voy a asignar o lo que ya se cumple, ya tiene estas variables de devoluciones, de descuentos, de primas de desempeño. Entonces, vamos a tener dos opciones o dos metodologías que dice la norma. La norma te permite el monto más probable, párrafo 1553, o el valor esperado, párrafo 1553, literal B. El monto más probable es cuando yo tengo muchos escenarios y tengo que ponderar esos escenarios, hacer el valor más probable de todos esos escenarios, de que yo me gane, un ejemplo, una prima de desempeño. No, es que mire, hay un 20% que me gane tanto, un 50% que me gane tanto, un 30% que me gane tanto. Es el monto más probable de varios escenarios. El valor esperado, en cambio, solo tiene dos escenarios, o me lo gano o no me lo gano. Ese caso sería para un descuento por pronto pago. Entonces yo digo, si pago antes de 20 días o pago durante los 20 primeros días, me lo gano, si no, no me lo gano. Aquí viene y es importante la información que tiene el cliente. Yo afecto el precio de la transacción en la medida que sea altamente probable que vaya a ocurrir y que no vaya a haber, sea altamente probable que no ocurra una reversión significativa del ingreso. O sea, ¿qué pasa? Si yo ya ajusté porque voy a tener, un ejemplo, tengo una prima por desempeño. Si yo construyo un edificio en menos de 24 meses, tengo una prima de desempeño a los 24 meses por haberlo cumplido.
En la medida que el monto sea más probable que se vaya a generar, es ahí donde yo ajusto el precio de la transacción, utilizando estas dos metodologías que me permite la norma. Si yo me doy cuenta que no es probable, no lo ajusto. Continuemos. De igual manera, la norma me dice que exista un componente financiero significativo. La norma me dice que si hay una diferencia entre el precio de venta de contado y la contraprestación que yo estoy recibiendo del cliente, eh, por un tiempo significativo que la norma lo definió de 12 meses, si es más de 12 meses, quiere decir que hay un componente significativo. ¿Qué voy a utilizar en ese escenario? Porque yo sé que entre el precio de venta hoy me dice, si se lo vendo en efectivo son 800 pesos, pero si le doy un crédito de más de 180 días, se lo vendo en 120. Ya he hecho, me está cobrando el cliente un componente de financiación. Continuemos. Cuando nosotros hablamos de componente significativo, financiero significativo, ¿qué variables voy a tener? Voy a tener la diferencia entre el valor de la contraprestación prometida, o sea, lo que yo en el contrato dije que vale mi bien o servicio, y el precio en efectivo. ¿Qué necesito para determinar factor financiero? El tiempo. La diferencia entre el tiempo entre la transferencia de bienes y servicios y la fecha de recepción del pago. Y la tasa de interés. Ahora hablemos de la tasa de interés. La tasa de descuento, la tasa de interés, va a reflejar las características crediticias de la parte que recibe el financiamiento. En este escenario, ojo con esto, la parte va a reflejar las características crediticias de quien recibe el financiamiento. ¿Quién lo recibe? El cliente. Entonces yo miro a mi cliente y digo, si él recibe el financiamiento y si él fuera el que se endeudara para pagarme, ¿qué tasa o qué tasa de interés refleja el financiamiento? Es la que voy a utilizar. Continuemos. Contraprestación diferente al efectivo. Puede ser que no me van a pagar en efectivo, sino en bienes y servicios. Entonces la norma me dice que si me van a pagar en bienes y servicios, yo debo medir esos bienes y servicios al valor razonable. Si no puede medirse al valor razonable, a los precios de venta independientes de esos bienes y servicios prometidos. Continuemos. Ahora, en nuestra cuarta etapa, vamos a hablar de asignar el precio de transacción a las obligaciones de desempeño. Entonces nosotros, bien es claro que en la etapa número 2 identificamos unas obligaciones de desempeño. Ahora, como ya sabemos cuál es el precio, vamos a asignar ese precio a las obligaciones de desempeño. Es claro que la norma menciona que se asigne ese precio por una suma que refleje el pago, el precio de venta independiente, ¿cierto?, de cada obligación de desempeño. En ese escenario, si miramos la norma, me dice que va a tener o que se van a asignar en la base de precios independientes, clave, siempre. Mire, no, lo que pasa es que yo vendo ascensores, pero adicional presto el servicio de instalación. Ah, listo. Dígame entonces cuál es el precio de venta independiente de la venta del ascensor y dígame cuál es el precio de venta independiente de la instalación del ascensor. Porque yo puedo decir que le digo, no, yo le hago gratis la instalación, pero si lo miramos a la luz de la NIF 15, nada es gratis en esta vida. Yo voy a tener que separar, inclusive cuando tenga obligaciones implícitas o que digo que son gratuitas, voy a tener que separarlo en términos de precios de venta independientes. La norma tiene reglas especiales porque como en la anterior etapa asigné el precio de la transacción, esta norma tiene reglas especiales para la asignación de descuentos y pagos variables para esas obligaciones de desempeño. No porque yo tengo un descuento del 5%, 5% para todas las obligaciones de desempeño. No, no lo puedo hacer de esa manera. Entonces, cosas claves de esta norma. Continuamos. Entonces, cuando hablamos del precio de venta independiente, hablamos del precio que una entidad vendería ese bien y servicio de manera separada. Continuemos, la norma en esto nos trae 3 metodologías, que es un enfoque del mercado ajustado, un enfoque del costo más margen esperado y un enfoque residual. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, no, es que pues como está gratuito dentro del servicio, pues determinemos el precio a partir del costo más el margen esperado, o el residual determinando todos los precios independientes del resto de mis obligaciones de desempeño, ¿cuál me quedaría? ¿Listo? Este es el pago variable que ya hablamos también, que tiene sus
implicaciones. Y vamos a la quinta etapa de reconocer el ingreso cuando se satisfacen las obligaciones de desempeño. Listo. Para cumplir esa etapa, la norma nos dice que identifique o reconozca su bien y servicio prometido y usted lo va a reconocer cuando el cliente tiene ¿qué? El control. ¿Listo? Ahora, ¿qué también nos dice la norma? El control es la capacidad que tiene el cliente de dirigir el uso y de obtener sustancialmente todos los beneficios restantes del activo. Control incluye la capacidad de evitar que otras personas hagan lo mismo. ¿Sí? En este escenario, desde el inicio lo decíamos, mire, yo hoy estoy vendiendo 120 computadores Lenovo L470 con las mismas condiciones de board, de todo, de disco duro. En este escenario, si nos damos cuenta, decimos, ah, mire, le transferí los primeros 60, tengo pendiente otros 60. Como el cliente ya puede dirigir el uso, por eso decíamos, él lo puede determinar si lo usa como propiedad, planta de equipo, como inventario, lo que sea. Por eso es que decíamos que eran distintos. Entonces, ojo, porque cuando el cliente obtiene el control, se puede dar en un solo momento o a lo largo del tiempo. En un solo momento, por lo general, lo vemos cuando vendemos bienes y a lo largo del tiempo cuando prestamos servicios. Es por eso que la norma me permite dos metodologías, el método del producto y el método del recurso. El método del producto es que yo voy determinando el ingreso en la medida en que se van haciendo de acuerdo al alcance del proyecto, se alcanzan estudios de trabajo, veo que hay hitos logrados, unidades producidas, tiempo transcurrido, ¿cierto? En esa medida se va reconociendo el ingreso. Lo podemos ver de pronto para compañías del sector constructor que de acuerdo a avances de obra, hitos alcanzados, van reconociendo el ingreso. El otro método es el método del recurso, que bien la norma nos dice que son los esfuerzos en los que yo he invertido para alcanzar el ingreso. Entonces, yo llego y digo, señor, mire, páseme un reporte de costos de la contabilidad. Ah, mire, hemos incurrido en manos de obra, horas hombre, hemos incluido en horas máquina, hemos incurrido en CIF, costos indirectos de fabricación en tanto. Ah, bueno, comparemos estos costos que hemos sacrificado para cumplir el grado de avance que llevamos con respecto a los costos presupuestados del proyecto y identifiquemos cuánto debemos tener de ingreso. En esta medida es cuando decimos que la compañía debe ser muy juiciosa para determinar qué método para aquellas obligaciones de desempeño que se cumplen a lo largo del tiempo se cumplen en su requisito. Experiencia en toda la etapa, nos estamos acompañando a armar la política contable, hacerle seguimiento a los contratos. Esto no es solamente los contratos al 31 de diciembre del 2017 que tenían impacto a partir del 1 de enero del 2018, no. Ustedes en una constante deben estar revisando, se me modificó un contrato, qué impacto tiene, y ahí estamos como área para apoyarlos. Bueno, en esta media hora tratamos de ser concretos con estas 5 etapas. Vamos a continuar con Luisa Fernanda Carvajal, nuestra consultora que nos hablará de NIF 9, instrumentos financieros. Los dejo con Luisa, gracias por su atención. Muy buenos días a quienes nos están acompañando en este espacio. Como miembro del equipo de consultoría en IFRS de Grant Thornton, en esta charla la firma quiere poner a consideración de ustedes dos problemáticas generales que han originado confusiones al momento de implementar la NIF 9 de instrumentos financieros. Al hablar de problemáticas generales, hacemos referencias a dudas comunes, como lo son la adecuada clasificación de los activos financieros y el modelo de pérdida esperada. En esta charla hemos excluido temas relacionados con los derivados implícitos o contabilidad de coberturas, ya que este enfoque no es utilizado por la generalidad de empresas consultadas. Sin embargo, si requieren información de estos temas o profundizar algún tema tratado, cuenten con nuestro apoyo para solventar sus dudas.
Recordemos que a partir del 1 de enero de 2018, las compañías en Colombia pertenecientes a Grupo 1 están obligadas a implementar esta norma, la cual ha sustituido a la NIF 9 en sus versiones 2009, 2010 y 2013, sustituyendo por completo a la NIC 39. Esto debido a que el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad ha pretendido siempre que la NIF 9 sustituya a la NIC 39 en su totalidad. El IASB reconocía tiempo atrás la necesidad de mejorar los requerimientos para la información financiera de los instrumentos financieros, con el firme propósito de ampliar la relevancia y la comprensibilidad de la información sobre sus instrumentos financieros para los usuarios de los estados financieros. Esa necesidad pasó a ser más urgente a la luz de la crisis financiera que inició en el año 2007, la cual fue denominada la crisis global. De esta forma, el IASB decidió reemplazar la NIC 39 en su totalidad tan pronto como fuera posible. Como les mencionaba, una problemática que hemos podido detectar al implementar la NIF 9 es el análisis que las compañías deben realizar para clasificar adecuadamente los instrumentos financieros. A diferencia de la NIC 39, la NIF 9 proporciona razones claras para medir un activo financiero al costo amortizado o al valor razonable, y así mejora la capacidad de los usuarios para comprender la información financiera de los activos financieros. La NIF 9 está alineando el atributo de medición de los activos financieros con la forma en que la entidad está gestionando dichos activos financieros, lo que conocemos como el modelo de negocio, y sus características relativas referente a los flujos de efectivo contractuales. Al hacerlos de esta forma, la NIF 9 reduce de forma significativa la complejidad, eliminando las numerosas reglas asociadas con cada categoría de clasificación enmarcada en la NIC 39. ¿De qué se trata entonces el modelo de negocio y los flujos de efectivo contractuales? Bueno, el modelo de negocio de la entidad hace referencia a la forma en que gestiona sus activos financieros para generar flujos de efectivo. Por lo tanto, el modelo de negocio de la entidad determina si los flujos de efectivo van a proceder de la obtención de flujos de efectivo contractuales, de la venta de activos financieros o de ambos, es decir, de obtener flujos de efectivo contractuales y venta de activos financieros. Por otro lado, para determinar el flujo de efectivo contractual, lo que debemos preguntarnos es, ¿los flujos de efectivo contractuales de dicho activo son solo pagos del principal e intereses? ¿El flujo de efectivo se generará por la venta del activo financiero? ¿O parte del flujo se va a recibir por la obtención de flujos de efectivo contractuales que son pagos del principal e intereses y por la venta de activos? El cuadro que tenemos en pantalla nos da un pequeño resumen en el cual vinculamos las características de los flujos de efectivo y el modelo de negocio. Esto conlleva a la adecuada clasificación enmarcada en la NIF 9 y hemos también tenido en cuenta las opciones voluntarias que indica la norma para clasificar los activos financieros. Iniciemos con las características de los flujos de efectivo resolviendo la siguiente inquietud. ¿Los flujos de efectivo contractuales del activo financiero son solamente pagos del principal e intereses? Al hablar de principal, la norma define principal como el valor razonable del activo financiero en el momento del reconocimiento inicial, o lo que en algunas compañías se suele denominar como el valor nominal del activo financiero. Y el interés es la contraprestación por el valor temporal del dinero. Se genera también por el riesgo crediticio asociado con el importe del principal durante un periodo de tiempo dado, por otros riesgos que se generan y costos que también se puedan generar, así como por un margen de ganancia.
En circunstancias económicas extremas, el interés puede llegar a ser negativo si, por ejemplo, el tenedor de un activo financiero paga de forma explícita o implícita por el depósito de su dinero en un periodo de tiempo concreto. Entonces sucede que esa comisión que se debe pagar por el depósito excede la contraprestación que el tenedor recibe por el valor temporal del dinero, por los riesgos de crédito u otros tipos de riesgos y los costos generados. Por ende, se presenta un interés negativo. Es importante en este punto aclarar que los términos contractuales que introduce la exposición a los riesgos o volatilidad en los flujos de efectivo, tales como la exposición a cambios en los precios del patrimonio o de algunas materias primas cotizadas, no dan lugar a flujos de efectivo contractuales que son solo pagos del principal e intereses. La segunda pregunta que vamos a formularnos para analizar el modelo de negocio es: ¿cuál es el objetivo del modelo de negocio? Esto se refiere a cómo estamos gestionando los activos financieros para lograr un objetivo de negocio concreto. Esto no es una elección contable, tampoco es la intención que la gerencia tenga sobre los activos financieros. Esto es una cuestión de hecho que se observa a través de las actividades que desarrolla la gerencia para gestionar sus activos financieros. Por ejemplo, el de mantener el activo para cobrar sus flujos de efectivo contractuales o mantener el activo para cobrar sus flujos de efectivo contractuales, como también el de venderlos, o si por el contrario la entidad gestiona los activos financieros con el objetivo de cobrar flujos de efectivo a través de la venta de dichos activos. Resolviendo estas dos preguntas, podremos clasificar los activos financieros al costo amortizado, a valor razonable con cambio en el ORI o a valor razonable con cambios en resultados. La clasificación de activos financieros a valor razonable con cambios en PIG, resultados, se genera si la entidad se centra principalmente en información sobre el valor razonable y utiliza esa información para evaluar el rendimiento de los activos y tomar decisiones. Ahora, si por el modelo de negocio y las características de los flujos de efectivo se llegasen a presentar incoherencias de medición o reconocimiento, en la norma esto se conoce como asimetrías contables, una entidad puede concluir que sus estados financieros pueden suministrar una información más relevante si tanto el activo como el pasivo que puede estar asociado se midiesen al valor razonable con cambios en resultados. En pocas palabras, una entidad puede designar un activo financiero de forma irrevocable como medido al valor razonable con cambios en resultados para corregir dichas asimetrías o incoherencias de medición o reconocimiento. Esta es una de las opciones voluntarias para clasificar los activos financieros. Finalmente, para instrumentos de patrimonio, recordemos que estos deben ser valorados por defecto a valor razonable. Creo que tenemos un problema técnico. Sí, Luisa, ya se escucha bien. Ok. Bueno, entonces, volvamos a hacer la pregunta. Puede que alguno de ustedes tenga algunas dudas sobre la utilización del modelo del costo y si bajo los lineamientos de la NIF 9 es posible utilizarlo. Pues bien, la norma indica que el modelo del costo puede ser utilizado en circunstancias concretas, es decir, siempre que el costo sea una estimación adecuada del valor razonable, y exclusivamente se puede utilizar para instrumentos de patrimonio, los cuales se esperan sean medidos a valor razonable. La norma incluye algunos indicadores que explican en qué casos el costo puede llegar a ser similar al valor razonable. Para terminar esta sección, o la primera duda que se ha planteado, si nuestra compañía solo tiene activos financieros como cartera generada por los ingresos de contratos con clientes, derivados de la NIF 15,
Parece algo obvia la clasificación de nuestros activos financieros. Sin embargo, debemos analizar algunas herramientas financieras que la gerencia utiliza en pro de gestionar la liquidez inmediata de la empresa, como el factoring o la compra y venta de cartera castigada o de alto riesgo crediticio, e incluso analizar el trading. Por lo anterior, ¿qué sucede si cambio el modelo de negocio de un periodo a otro? ¿Cómo puedo clasificar la cartera si realizo factoring o trading? ¿Qué impacto contable se genera si tengo cartera para gestionar flujos de efectivo de una parte y por el otro obtener sustancialmente flujos de efectivo vía venta? Esas inquietudes son las que diariamente resolvemos en las consultas y asesorías financieras e implementaciones de NIF y que consideramos deben ser analizadas en cada una de sus empresas. El segundo tema importante que vamos a desarrollar en esta charla es el deterioro de activos financieros. En octubre del 2008, como parte de un enfoque conjunto para tratar las cuestiones de información financiera surgidas por la crisis financiera global, el IASB y el FASB establecieron el grupo asesor de la crisis financiera. Este grupo asesor consideró que las mejoras en la información financiera podría ayudar a aumentar la confianza de los inversores en los mercados financieros. Ellos básicamente elaboraron un informe el cual fue publicado en julio de 2009, identificando debilidades en las normas de contabilización actuales para instrumentos financieros. Esas debilidades incluían el reconocimiento con retraso, y mucho cuidado con esto, con retraso, de pérdidas crediticias sobre activos financieros y la complejidad que suponían los múltiples enfoques de deterioro de valor. Una de las recomendaciones del grupo asesor era explorar alternativas al modelo de pérdidas crediticias incurridas, que es el modelo de NIC 39, en las que se utilizara información referida al futuro. Por ello, ¿cuál es la razón para el cambio de metodología de deterioro entre la NIC 39 y la NIF 9? Para ahondar en el tema, los modelos de deterioro de valor de la NIC 39 requieren el reconocimiento de pérdidas crediticias solo una vez exista evidencia objetiva del deterioro de valor o cuando se incurre en una pérdida crediticia. Como consecuencia, el efecto de los sucesos futuros, incluso cuando estos sucesos esperan que sucedan, no pueden ser considerados en ese modelo. Esperar a tener evidencia objetiva de deterioro es percibido como el causante de un retraso en el reconocimiento de las pérdidas crediticias y fue identificado durante la crisis financiera global como una debilidad en las normas de contabilidad. También dio lugar a diferencias de aplicación porque la evidencia objetiva de deterioro se aplicaba de forma diferente entre entidades. La NIF 9 elimina el tener que esperar hasta tener evidencia objetiva de deterioro. En su lugar, las pérdidas crediticias esperadas se reconocerán y actualizarán por cambios en las expectativas de pérdidas crediticias usando la mejor información disponible en la fecha de presentación. Esto permite que las pérdidas crediticias económicas se reflejen mejor en los estados financieros. Ahora, teniendo en cuenta también las recomendaciones de los líderes del G20 y del grupo asesor de la crisis financiera, la NIF 9 está más orientada al futuro y considera un rango de información más amplio que el modelo de pérdidas incurridas existentes e indicado en la NIC 39. Por otro lado, la NIC 39 requiere diferentes evaluaciones y métodos de deterioro de valor para activos financieros dependiendo de su clasificación. Durante la crisis financiera global, algunos usuarios de los estados financieros estaban confundidos porque los mismos activos financieros tenían deterioro de valor distinto simplemente porque estaban clasificados de forma diferente para efectos de contabilización. Por el contrario, según la NIF 9, el mismo modelo de deterioro de valor
se aplica a todos los instrumentos financieros que estén sujetos a reconocérseles su respectivo deterioro. Esto solventa las críticas de tener múltiples modelos de deterioro aplicando la NIC 39. ¿Qué debemos tener en cuenta en el modelo de pérdida esperada? Las pérdidas crediticias esperadas son una estimación de la probabilidad ponderada de las pérdidas crediticias, es decir, el valor presente de todas las insuficiencias de efectivo a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero. Ahora, una insuficiencia de efectivo es la diferencia entre los flujos de efectivo que se deben a una entidad de acuerdo con el contrato y los flujos de efectivo que la entidad espera recibir. En pocas palabras, es la diferencia entre lo que me deben pagar y lo que espero me sea pagado. Una pérdida crediticia surge inclusive, y esto es muy importante, si la entidad espera que se le pague completamente el importe adeudado, pero más tarde de lo que se debe recaudar contractualmente. Para concretar, una pérdida crediticia es el valor presente de la diferencia entre los flujos de efectivo contractuales que se deben a una entidad según el contrato y los flujos de efectivo que la entidad espera recibir. Una definición que debemos tener clara es el riesgo de crédito, ya que la norma en múltiples oportunidades lo nombra y es el punto de partida para reconocer pérdidas esperadas de 12 meses y pérdidas esperadas vitalicias. El riesgo de crédito es la probabilidad de que al momento del vencimiento una entidad no haga frente en parte o en su totalidad a su obligación de devolver una deuda o rendimiento acordado sobre un instrumento financiero, y esto se puede generar debido a quiebras, iliquidez, u otras razones. La norma indica que existen, por decirlo así, dos pérdidas esperadas, las de 12 meses y las pérdidas vitalicias, que se calculan según el incremento en el riesgo de crédito. Por ejemplo, en cartera buena que no se ha vencido y tiene poco riesgo de crédito, vamos a calcular las pérdidas esperadas de 12 meses. Cuando la cartera que estaba buena empieza a tener incrementos significativos en el riesgo de crédito, pero aún sigue siendo cartera corriente, vamos a calcular pérdidas vitalicias. Finalmente, si el activo financiero se encuentra en default, es decir, que ya presenta incumplimientos, también debemos calcular pérdidas vitalicias. En esta gráfica observamos las tres fases del modelo general para el cálculo de las pérdidas esperadas. En la fase 1 se clasifica la cartera o activos financieros de buen cumplimiento, tiene poco riesgo de crédito y en esta fase es donde nacen todos los activos financieros de bajo riesgo. En la fase 2 se clasifican activos financieros cuando la cartera que estaba buena empieza a tener incrementos en el riesgo de crédito, pero aún sigue siendo cartera corriente, es decir, no presenta incumplimientos. Y en la fase 3 tenemos los activos financieros en default o que presentan incumplimientos. Existen también dos enfoques para el cálculo de pérdida esperada, el enfoque general y el enfoque simplificado. En el enfoque general se reconocerá una corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas sobre un activo financiero que se mide a costo amortizado y a valor razonable con cambios en el ORI. En cada fecha de presentación debemos medir el deterioro por un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo, es decir, pérdidas vitalicias, siempre y cuando el riesgo crediticio de ese instrumento financiero se haya incrementado de forma significativa desde su reconocimiento inicial. Sin embargo, si en la fecha de presentación el riesgo crediticio de un instrumento financiero no se ha incrementado de forma significativa desde su reconocimiento inicial, entonces vamos a medir la corrección
por deterioro de valor a un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12 meses, que es lo que estudiamos en las 3 fases anteriores. El enfoque simplificado, por el contrario, siempre lo vamos a aplicar para cuentas por cobrar comerciales o activos de los contratos que procedan de transacciones que están dentro del alcance de la NIF 15 que estudiamos con Diana, y cuentas por cobrar por arrendamientos que proceden de transacciones que están dentro del alcance de la NIF 16 que hablaremos más adelante con Omar. Y esto es de forma obligatoria. Independiente del incremento significativo o no del riesgo de crédito, en el enfoque simplificado vamos a medir siempre la corrección de valor por pérdidas crediticias, es decir, el deterioro a un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo, lo que conocemos como pérdidas vitalicias esperadas. Al momento de medir el incremento en el riesgo de crédito, para el caso del modelo general, puede suceder que no se capten cambios en el riesgo crediticio para instrumentos financieros individuales antes de que estos lleguen a estar en mora. Por ende, un análisis realizado solo con información crediticia a nivel de un instrumento financiero individual no representaría fielmente los cambios en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial. La norma permite agrupar los instrumentos financieros sobre la base de características de riesgo crediticio compartidas con el objetivo de facilitar su análisis. Esa información incorporará no solo información sobre morosidad, sino también toda la información crediticia relevante e información macroeconómica con vistas al futuro. Es importante no agrupar instrumentos financieros con características de riesgo diferentes, ya que puede generar que se sobreestime o subestime el riesgo de crédito del grupo o del segmento. Algunos ejemplos de características de riesgo crediticio compartidas pueden incluir el tipo de instrumento, calificaciones de riesgo crediticio, tipos de garantías, fecha de reconocimiento inicial, plazo restante para el vencimiento, sector industrial e inclusive ubicación geográfica del prestatario. Existen varios modelos financieros y herramientas estadísticas que nos van a permitir calcular la pérdida esperada. Los modelos pueden ser matrices de transición, análisis discriminantes, análisis de cointegración, modelos Logic o Probit, tasas de rotación, que también es conocida como roll rates, modelos VAR, scoring de seguimiento, calificaciones crediticias o inclusive regresiones lineales. El poder conocer estos modelos permite determinar cuál modelo se adapta mejor a las condiciones e información que posee la compañía, ya que algunos modelos requieren de herramientas o programas estadísticos que las compañías pueden no tener acceso, o información financiera al día como los estados financieros a cierre, y pues nos puede suceder igual no tener acceso a esa información actualizada. Estos modelos pues también requieren de conocimientos técnicos, financieros o estadísticos para el adecuado análisis de datos. Lo que se busca hacer es un adecuado análisis con información de fácil acceso y que permita ser analizada por los usuarios de la información y utilizando información futura. Para aclarar un poco el tema, el modelo de pérdida esperada se analizó en los acuerdos de Basilea y su objetivo son las entidades financieras. Por ende, encontraremos documentos del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea que dicta orientaciones sobre el riesgo de crédito y contabilidad de pérdidas esperadas. En pocas palabras, estamos implementando al sector real el modelo de deterioro de las entidades financieras. Este modelo, a grandes rasgos, utiliza factores como la probabilidad de incumplimiento, la pérdida generada una vez se presenta el incumplimiento, la exposición real del activo financiero en el momento del incumplimiento y un componente para los recaudos de largo plazo. Los modelos que les he nombrado van a permitir determinar únicamente la probabilidad de incumplimiento dentro de la fórmula que nos indican los acuerdos de Basilea.
Una de las variables, que es una de las variables en la pérdida esperada. Utilizar un adecuado modelo financiero o estadístico para determinar la probabilidad de incumplimiento reducirá el riesgo de modelo. Y recordemos que el riesgo de modelo no es más que el riesgo de que un activo haya sido valorado usando un modelo inadecuado o un modelo adecuado con parámetros erróneos. El apoyo que como firma prestamos a los clientes es servir de guía al evaluar el mejor camino, es decir, el mejor modelo para determinar la probabilidad de pérdida, y en sí implementar el modelo de pérdida esperada, documentarlo vía memorandos y políticas contables y sobre todo tener un modelo que pueda ser fácilmente actualizado y analizado por los usuarios de los estados financieros. ¿Cuáles son entonces los desafíos? Determinar el mejor modelo para el cálculo de la probabilidad de pérdida y calcularla, calcular la pérdida cuando se generan los incumplimientos, definir el umbral de exposición del activo financiero, determinar el significado de incumplimiento según la gestión del riesgo crediticio interno para el instrumento financiero, cómo agrupamos adecuadamente los activos según las características de riesgo crediticio compartido, evaluar el incremento significativo en el riesgo crediticio, cómo podemos definir el bajo riesgo crediticio según el modelo de gestión de riesgo de cada entidad. Y por último, un factor muy importante es el poder correlacionar factores macroeconómicos como con la pérdida esperada. Por ejemplo, ¿qué sucede con la pérdida esperada de los activos financieros con la volatilidad de la TRM? Si los niveles de desempleo llegan a los 2 dígitos, ¿cómo afecta esto a mi recaudo? ¿Tendrá impacto una tendencia bajista o alcista en las tasas de interés respecto a la pérdida esperada? Para finalizar la charla de NIF 9, quiero agregar que al implementar esta norma debemos pensar más allá del posible impacto cuantitativo. La implementación de la NIF 9 requiere de nuevos procesos, nueva documentación y nuevos análisis, por lo que el impacto más que cuantitativo será cualitativo. Bueno, muchas gracias por su atención. A continuación los dejo con Omar Benítez, quien les expondrá temas relevantes para la implementación de la NIF 16 de arrendamientos. Bien, buenos días a todos. Buenos días a todos. Bueno, espero que todos estén escuchándome. Todos fueron invitados a una capacitación o charla de normas internacionales. Ya hablaron temas de IFRS 15, acaban de terminar de abordar temas de IFRS 9. A mí me corresponden los temas de IFRS 16, arrendamiento, la nueva norma de arrendamiento. Entonces yo voy a avanzar en esa norma y espero lograr cubrirla en el tiempo o antes del tiempo que está establecido de media hora como charla, ¿no? Cuando hablamos de la IFRS 16 o de la NIF 16, tenemos que entender que para las empresas que se encuentran dentro de una clasificación acá en Colombia, como se ha establecido, y hago esa claridad porque sé que hay gente de Argentina conectada, gente de Perú, hay gente de Bolivia, entonces quiero hacer la claridad. Para el caso del contexto del plano colombiano, la clasificación que se estableció acá para entidades que aplican NIFUL o NIFLENA, que es digamos la clasificación bajo grupo 1 y que anteriormente aplicaban el estándar NIF 17 a esos contratos de arrendamiento acá en Colombia, hoy día están obligadas a cambiar al estándar NIF 16, que es el nuevo estándar de arrendamiento. La norma es efectiva en el contexto del plano internacional para los periodos contables que comiencen a partir del 1 de enero de 2019, es decir, hace unos meses atrás.
Si nos ubicamos en el contexto del plano colombiano, también desde el pasado 1 de enero de 2009, las compañías en Colombia, como ya he dicho, pertenecientes al Grupo 1, están obligadas a implementar esta norma que sustituyó a la anterior NIDI 17, también llamada arrendamiento, y todas sus interpretaciones que están relacionadas. Y así lo dispuso el decreto 2170 de 22 de diciembre del año 2017 para, vuelvo y digo, el contexto en el plano colombiano. Si bien el tiempo de preparación en estos momentos es corto, recordemos que el estándar ha estado fuera durante casi 2 años. En enero de 2016 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB, emitió el estándar NIDI 6 con la intención de garantizar que las transacciones de arrendamiento estén representadas fielmente en los estados financieros y con la intención de mejorar la comparabilidad entre las compañías que alquilan y las que piden prestado para comprar. Esa es la intención que ha tenido el Consejo con la emisión de este nuevo estándar, ¿sí? Evitar una financiación o un pasivo fuera del balance. Con el IFRS 16, el NIC 16, el cambio es significativo, a diferencia del modelo actual. No habrá una distinción entre un arrendamiento operativo y arrendamiento financiero para el arrendatario. En su lugar, todos los contratos se canalizan a un solo modelo bajo esta nueva contabilidad de arrendamiento. Digamos que entonces en ese sentido el NIC 16 modifica fundamentalmente la forma en que se contabilizan los arrendamientos operativos, y esto puede o podría generar muchos arrendamientos en el balance. Me refiero a la contabilización de muchos arrendamientos en el balance. Abordando ese panorama general del que comentaba o hablaba hace un minuto, digamos que la agenda para abordar este estándar la ha establecido en temas puntuales como son la definición de un arrendamiento. Creo que uno de los temas más importantes, entender esa definición. Hablaremos de simplificación contable, opcional, ya veremos por qué esa palabra opcional allí. Entendiendo la tasa de descuento también está en la agenda. Una de las cosas que nos encontramos con bastantes problemas a la hora de implementar este estándar NIC 16 en las experiencias que hemos vivido acá en Colombia es determinar la tasa de descuento, ¿no? Ayudar a los clientes a entender esa tasa de descuento. Otro de los temas o problemas que hemos vivido en la implementación está referido a otro punto de la agenda: definición del plazo de arrendamiento. Yo los tengo contados, son 3: definición del plazo de arrendamiento, tasa de descuento y el famoso tema de los $5,000, ¿sí? Que es una de las simplificaciones o extensiones contables. Por último en la agenda vamos a cerrar con el nuevo modelo de contabilidad del arrendatario. ¿Por qué del arrendatario y no del arrendador? Mayormente el estándar NIC 16 está enfocado a un cambio importante para el arrendatario. Desde el punto de vista del arrendador se mantiene sustancialmente igual en la manera como lo venía tratando el estándar NIC 17. Ese arrendador, el que sea arrendador, sí usará los juicios que estaban en el estándar NIC 17 para clasificar un arrendamiento como operativo o financiero. Pero eso es para el arrendador. Ya he dicho, iniciando la charla, que en el arrendatario eso está eliminado. Solamente hay un modelo contable de contabilidad de arrendamiento. Entonces, definición de arrendamiento. Entonces ahí en la pantalla ustedes están viendo como un árbol de decisiones, un flujograma que voy a explicar. El estándar NIC 16 define un arrendamiento como un contrato o la parte de un contrato que transfiere el derecho a usar un activo, el activo subyacente, por un periodo de tiempo, y a cambio de ello hay una contraprestación, ¿sí? Hay una contraprestación. Ahora bien, un contrato
puede ser o puede contener un arrendamiento solo si el activo subyacente es identificado. Escuchen esta parte, ¿no? Un contrato puede ser o contener un arrendamiento solo si el activo subyacente es identificado. Cuando hablamos entonces de contrato de arrendamiento, debemos mirar la aplicación de la nueva definición de arrendamiento, la cual implica una evaluación tres evaluaciones clave que están allí reflejadas en ese árbol de decisiones y que encontramos en ese diagrama de flujo o ese árbol de decisión que está en el párrafo B31 del estándar NIS 16. Y la primera pregunta que tendríamos que hacernos basado en ese árbol de decisiones o ese diagrama de flujo es si hay un activo identificado. Y así también lo menciona ese párrafo 9. ¿Hay un activo identificado? Sería la pregunta. Un activo, me dice el estándar, se identifica si se especifica explícitamente en el contrato o se especifica de forma implícita cuando se pone a disposición de un tercero, a disposición de ese cliente. Y el estándar también me menciona una parte que es sensible y que también es muy importante a la hora de que estamos evaluando los contratos de arrendamiento, y me dice que un activo no se identifica si el proveedor tiene un derecho sustantivo a sustituir otro activo a lo largo de todo el periodo de uso de ese activo subyacente. Entonces la norma en esa pregunta me pide que evalúe muy bien si el arrendador tiene alguna capacidad lógica de reemplazar el activo a lo largo de todo el periodo de uso del activo subyacente. Y eso lo encontramos en el párrafo B14. Ahora bien, los derechos u obligaciones del proveedor para sustituir el activo por temas como reparaciones, mantenimiento, si el activo no está operando adecuadamente o si una actualización técnica pasa a estar disponible, no impide, y escuchen bien esto, al cliente tener el derecho a usar un activo identificado. Es decir, que allí hay un activo identificado. Eso no lo exime de que porque ahí le van a hacer una reparación al activo que está arrendado, o un mantenimiento o una actualización técnica, entonces ya entré en esta parte de que el derecho es sustantivo porque el proveedor lo puede cambiar durante el largo periodo de uso del activo. No es así, y eso lo encontramos en el párrafo B18. La segunda evaluación o segunda pregunta está enfocada: ¿el cliente tiene el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del activo identificado durante el periodo de uso? Acá se consideran entonces los beneficios tanto directos como indirectos, como usar, mantener o subarrendar el activo. Y la tercera pregunta o la tercera evaluación clave es: ¿tiene el cliente derecho a dirigir el uso del activo identificado durante el periodo de uso? Aquí la dificultad siempre se genera porque mayormente uno siempre tiende a ver y a pensar que quien opera el activo es el proveedor y que el proveedor es quien toma las decisiones de cómo se usa el activo. Normalmente se evidencia esta última evaluación clave si el cliente tiene derecho a decir cómo y con qué propósito se usa el activo, ¿sí? O diseñó el activo o aspectos del mismo. Si el cliente participó en el diseño, si el cliente aprobó el diseño, entonces terminó tomando las decisiones de cómo se usa el activo. Si las decisiones relevantes sobre el uso del activo están predeterminadas, el cliente tiene el control. Si al hacer estas evaluaciones mi respuesta son sí, entonces habrá un contrato de arrendamiento y estaré involucrado bajo el alcance de este estándar NIS 16. Si la respuesta a una de estas evaluaciones es no, estaré fuera del alcance del estándar NIS 16, no habrá un contrato de arrendamiento. Un ejemplo muy común lo encontramos en los contratos de arrendamientos de bienes raíces, de bienes inmuebles. Vamos a hacernos estas preguntas en esos contratos. Cuando aplicamos esta definición de arrendamiento o a los acuerdos de bienes inmuebles, uno se preguntaría si es claro que se acuerda
que ese acuerdo, ese contrato cumpla con los criterios de definición de arrendamiento. Entonces nos hacemos la primera pregunta, ¿hay un activo especificado? Y encontramos que la respuesta es sí. Entonces uno observa que en general en esos contratos de arrendo de bienes raíces, ahí está la dirección o el componente particular de una propiedad, por ejemplo, los pisos numerados de un edificio o las unidades en un centro comercial, vuelvo y digo con su dirección. Entonces está identificado ese activo de forma explícita en el contrato, está especificado en el contrato. La segunda evaluación que uno se haría frente a contrato de bienes raíces, derecho de sustitución, siguiendo con la primera evaluación, derecho sustantivo de sustitución, y uno se encuentra que la respuesta sería no. En general ahí no hay derechos de sustitución sustanciales porque un inquilino, un arrendatario, ocupa físicamente la propiedad que está tomando en arriendo y puede haber invertido en mejoras de arrendamiento que no son fáciles de desmantelar y de reemplazar en otro lugar. Entonces el proveedor, es decir, el arrendador, digamos, no tiene ese derecho sustantivo de sustituir el activo que se está arrendando durante el periodo de uso o a lo largo del periodo de uso. Haciéndonos entonces la segunda pregunta a esos contratos de bienes raíces, el diagrama me establece que el arrendatario obtiene sustancialmente todos los beneficios económicos. Es la segunda pregunta, la segunda evaluación clave, y encontramos que la respuesta es sí. Porque el arrendatario, entiéndase ese inquilino, tiene uso exclusivo de la propiedad. Esto puede incluir directamente a través del uso de la propiedad o incluso subarrendando la propiedad. Entonces, sí obtiene sustancialmente los beneficios económicos del uso del activo. La tercera evaluación clave o pregunta de ese diagrama, colocándola en este ejemplo común de bienes raíces, es si el arrendatario tiene derecho a dirigir el uso del activo. Y encontramos entonces que la respuesta también es sí. Generalmente el arrendatario, ese inquilino, tiene el derecho de dirigir el uso de la propiedad subyacente. Por ejemplo, ese inquilino, ese arrendatario de ese edificio, de esos pisos, de esa oficina, generalmente tendrá el control sobre a quién otorga acceso a las instalaciones, las horas de operación y las actividades que él va a realizar en dicha propiedad. Entonces, en este ejemplo común de bienes raíces, fíjense, lo hicimos así rápidamente y nos encontramos que abordando las tres preguntas clave de ese diagrama o de ese árbol de decisiones del párrafo B31, encontramos que hay un contrato de arrendamiento y que yo estoy dentro del alcance del estándar NIF 16. En realidad, esta parte de definición de un arrendamiento se vuelve importante, ya que en un contrato de arrendamiento es el cliente quien tiene el control sobre el uso del activo subyacente, mientras que en un contrato de servicio el proveedor es el que tiene el control sobre el uso del activo subyacente. Entonces es importante tener en cuenta esta evaluación, esta definición de arrendamiento para yo entender y saber si realmente estoy involucrado en contratos de arrendamiento. Vamos a abordar ahora, entonces, como parte de esta charla, otro tema que está relacionado con las simplificaciones contables. Simplificaciones contables que son opcionales y así está establecido en el estándar NIF 16. Entonces, decía yo al inicio que con este estándar NIF 16, ¿sí? Fundamentalmente podría generar que muchos arrendamientos se incluyan en el balance. Entonces vemos que no será tan así si yo estoy dentro de alguna de estas dos simplificaciones. Puede ser que yo considere que como tengo contrato de arrendamiento, debo reconocerlo en mi balance, en el estado de situación financiera, y debo tener en cuenta, hacerme la evaluación de si cumplo o puedo estar tomando algunas de estas simplificaciones que son opcionales. La norma es dos exenciones voluntarias, vuelvo y digo, opcionales. Dos exenciones voluntarias a ese reconocimiento, que son arrendamiento de corto plazo o arrendamiento de activos de poco o bajo valor. En el caso de arrendamientos de contratos de corto plazo, esta exención está disponible si el plazo del arrendamiento es de 12 meses o menos,
en la fecha de comienzo. Y esto lo validamos cuando miramos los párrafos FC 91 y FC 93 de la parte D de la NIF 16 y de la IFRS 16, que son los fundamentos de las conclusiones. Y también lo validas cuando miras el párrafo IN10, perdón, de la parte B de la IFRS 16, del libro rojo del año 2016. ¿Y por qué quiero hacer claridad a esto? Porque, bueno, he encontrado en algunas situaciones o cosas del mercado que me han hecho esta pregunta, de dónde dice que el estándar 16, cuando habla de arrendamiento de corto plazo, habla de 12 meses o menos. Bueno, ahí están los párrafos a los que he hecho referencia. Hay que tener mucho cuidado con esto porque, vuelvo y digo, he encontrado algunas posiciones en el mercado no tan acertadas. Ahora es importante entonces aclarar que un arrendamiento no puede calificar, como lo ven ahí en esa diapositiva, para esta exención si contiene una opción de compra. Es decir, no se puede utilizar la exención de corto plazo si el arrendamiento incluye una opción de compra. Ahora, bien, también como comentaba hace un minuto, el uso de esta extensión es como una especie de alivio que es opcional, es decir, la gerencia puede determinar si decide reconocer el activo y el pasivo en su estado de situación financiera, entiéndase balance, o darle el tratamiento de reconocimiento como un gasto en resultado de forma lineal a lo largo del plazo del contrato de arrendamiento. Es decisión de la gerencia, es opcional. La segunda exención está relacionada con activos de bajo o poco valor. Y hago una claridad también acá. Se refiere al valor del bien arrendado cuando es nuevo, ¿sí? Y si ese valor del bien arrendado, el valor del activo que está siendo arrendado es inferior a unos $5.000 estadounidenses, independientemente de la antigüedad del activo que está siendo arrendado, y eso también lo establece la norma, ¿sí? No tomo en cuenta la antigüedad del activo, sino cuánto es el valor del bien que se me está arrendando cuando es nuevo, cuando él es nuevo, ¿sí? Si es inferior a esos $5.000. Es decir, si usted hace contratos donde el activo individualmente, cuando es nuevo, vale menos de $5.000, puede no registrar el arriendo en su balance, en su estado de situación financiera. Ahora bien, los fundamentos de las conclusiones que acompañan a este estándar 16 explican que en el momento de decidir sobre esta exención, el IASB tenía en mente arrendamiento de activos con un valor de $5.000 o menos cuando el activo era nuevo. La referencia a ese umbral de $5.000 no está en el cuerpo principal de la nueva norma, no establece que sea una regla. Desde mi entendimiento, desde mi comprensión, esos $5.000 es el sentido lógico de la materialidad. Hoy en día incluso la crítica podría ser que ese monto de $5.000 ya incluso está desactualizado. En la práctica, y yo decía que hay tres problemas que uno encuentra en la práctica, uno de ellos es este. En la práctica me ha pasado que tengo el caso de un cliente que estableció como monto para evaluar la exención de activos de poco bajo valor $20.000, y su revisor fiscal, acá en Colombia la figura de revisor fiscal, ¿sí? No sé, voy a hacer sinónimo auditor, que es una firma reconocida también con representación internacional en el mercado, la aceptó, la aprobó y es válido. Me parece válido desde el punto del sentido lógico de la materialidad, establecer $20.000. Entonces ella definió en su política contable que activos de poco bajo valor, aquello que sea inferior a $20.000. Me parece lógico. Incluso vuelvo y digo, la firma reconocida del mercado la aprobó. Otro cliente me dijo, Omar, ¿puedo establecer como monto para utilizar la exención de activos de poco bajo valor $100.000? Le dije al cliente, en mi consideración, los $100.000 ya no sería un juicio razonable y podría resultar incluso cuestionable ante un tercero, entiéndase un auditor, revisor fiscal, la figura acá en Colombia, porque podría interpretarse como que este cliente lo que busca es no reconocer nada y quedar fuera del alcance de la norma. Entonces usted como gerencia puede establecer un monto usando un juicio que sea razonable para definir en su política contable el monto o ese umbral para reconocer activo o tomar la exención, mejor dicho, tomar la exención de activo de bajo o poco valor.
Considero que en estos casos hay que establecer un proceso, hay que establecer un control para que cada vez que usted firme un contrato evalúe si el activo arrendado cuando es nuevo vale menos de vale menos de los $5.000 o el monto que como política contable usted haya definido. Entendiendo la tasa de descuento, otro de los puntos de la agenda, este es otra de las cosas o problemas que uno encuentra en la práctica profesional cuando está implementando el estándar NIS 16. El estándar NIS 16 en su párrafo 26 establece, cuando habla de medición inicial del pasivo por arrendamiento, que la tasa que el arrendatario debe utilizar para descontar los flujos al inicio debe ser la tasa de interés implícito en el arrendamiento. Es decir, la tasa de interés que iguala el valor presente de los pagos de ese arrendamiento. Estaríamos hablando de una TIR. Ahora bien, en la realidad, la falta de información detallada sobre el valor razonable del activo subyacente, la falta de información sobre el valor residual esperado del activo al final del plazo del arrendamiento, la falta de información de cualquier costo directo inicial que el arrendador haya incurrido para poder arrendar ese activo, dificulta o hará imposible para usted, arrendatario, determinar fácilmente la tasa de interés implícita en el arrendamiento. En ese caso, el estándar en su párrafo 26 establece que si esa tasa no puede determinarse fácilmente, y he dado algunas razones, he dado 3 razones de por qué sería dificultoso o tal vez imposible hallar esa tasa implícita del arrendamiento, el estándar te plantea y te establece que en ese caso utilizarás la tasa incremental de los préstamos del arrendamiento. En este sentido, en principio se esperaría, y es lo que he visto en la práctica profesional, en los procesos que he acompañado de implementación del estándar NIS 16, que muchas empresas utilizan este tipo de tasa, la tasa de su deuda, es decir, la tasa incremental de los préstamos de ese arrendatario, ¿sí? La tasa incremental, el estándar NIS 16 la define como la tasa de interés que un arrendatario tendría que pagar en un préstamo por el importe necesario para adquirir un activo de valor equivalente al activo derecho de uso en un entorno económico, plazo y con las mismas garantías similares. En la práctica profesional, digo, lo que he visto y en todos los clientes donde tuve la oportunidad de hacer y acompañar nuestro proceso de implementación del NIS 16 es que se ha optado en la tasa incremental de los préstamos del arrendatario. El arrendatario ha tenido que salir a buscar su tasa para ese tipo de contrato, para cada tipo de contrato. Es el juicio sano, el mejor ejercicio sano que debería hacer un arrendatario. Abordando otro punto que es de los problemas que encontramos en los procesos de implementación, definición del plazo de arrendamiento, párrafo 18 del estándar 16, el plazo de arrendamiento, la norma lo define como el periodo no cancelable en el cual el arrendatario tiene derecho a usar un activo subyacente, incluidos los periodos que contempla la opción de terminación por el arrendador, como dice ahí en la diapositiva, más los periodos cubiertos por la opción de extensión, entiéndase renovación del arrendatario, si es razonablemente cierto que va a ejercer esa opción de ampliación, y los periodos cubiertos por la opción de terminación del arrendatario, si este último también es razonablemente seguro de no terminarlo. Cuando hablamos de determinar el plazo de arrendamiento, que sea el correcto, esto es uno de los problemas más difíciles que hemos encontrado en la práctica. Es un área que se vuelve sensible, que requiere un nivel de juicio significativo, diría yo, importante. En primer lugar, cuando tú miras que cuanto más largo sea el plazo de arrendamiento, mayor será el activo llamado derecho de uso y el pasivo de arrendamiento. En segundo lugar, determinar la duración del plazo de arrendamiento también te incide en evaluar si califica para la extensión del arrendamiento a corto plazo. Existen posiciones que he visto en el mercado que establecen que el plazo de arrendamiento es el que está legalmente establecido bajo el contrato. Si el contrato dice que es un año, es decir, 12 meses, eso es el plazo del contrato de arrendamiento. Como diría mi jefe, no hay que ser ni muy papistas, ni irse tampoco al extremo, eso sería un extremo radical. La posición que nosotros desde acá de Colombia tenemos
es que no solamente nosotros tomamos en cuenta el plazo legalmente establecido en el contrato, sino también el plan de negocio, la estrategia de la compañía para darle continuidad al uso del activo arrendado. Ejemplo, tenemos el caso de clientes del sector floricultor que arriendan sus terrenos para el cultivo de flores. Los contratos de arriendo están legalmente a 1 año, 12 meses con renovación automática. Resulta entonces que el ciclo de producción de algunas de estas flores, algunos son de 4 años, otras son de 5 años, otras incluso de periodo más largo. Luego entonces, después de estos 4 años, 5 años o periodos más largos, corto la flor, recojo la cosecha, vuelvo y entonces siembro nuevamente. Entonces no tiene sentido bajo la evaluación de los plazos de arrendamiento que se diga que el plazo de estos terrenos es de 1 año y entonces utilizo la exención de contrato de arrendamiento de corto plazo, cuando el plan de negocio, el modelo de negocio de este cliente está en base al ciclo de producción de cada una de estas flores. En estos casos, nuestro plazo de contrato de arrendamiento lo hemos establecido para este cliente, las que son de un cultivo de 4 años, entonces el plazo del contrato de arrendamiento 4 años. Las que son de 5 años, entonces el plazo del contrato de arrendamiento 5 años. Las que son de un ciclo de producción un poco más larga, puede ser 7 años, entonces ese será el plazo del contrato de arrendamiento. Porque nadie va a invertir en una producción de este tipo tan importante para desarmarla o deshacerla al periodo de 12 meses. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tema del plazo de contrato de arrendamiento. Otro ejemplo que quiero colocar, vuelvo y digo, nosotros como oposición no solamente vamos al término del contrato o a la historia hacia atrás que tenga la compañía usando el activo subyacente, porque voy a colocar el ejemplo de un banco que puede estar desde hace 30 años en un mismo local, en una misma ubicación, en una misma región o localidad, pero eso no quiere decir que la opción a renovar por parte de ese arrendatario vayan a ser otros 30 años más o 10 años más, porque en cualquier momento ese banco puede decidir no continuar con el contrato de arriendo. Y más en estos tiempos donde los bancos están yendo o están migrando hacia el uso de oficinas virtuales a través de sus aplicaciones de APP. Nosotros como experiencia de nuestra red tenemos el caso en la Argentina de Willow Bank, que es el primer banco 100% digital. En el caso de Colombia existe el caso de un banco acá en Colombia que espera estar cerrando sus operaciones o muchas de su oficina, entiéndase, en un plazo de 5 años. Entonces no podemos tomar como referencia el plazo que el arrendamiento de ese local, porque su historia viene de hace 30 años allá, va a estar 10 años más, 15 años más, 30 años más. Porque puede suceder que ese banco, del que estoy haciendo mención, decida cerrar este año la operación y no continuar con el uso del bien inmueble. Entonces, de sumo cuidado, vuelvo y digo, uno de los problemas más importantes que hemos encontrado el análisis del plazo del contrato de arrendamiento. Nosotros consideramos que se deben tomar en cuenta los aspectos legales del contrato, las cláusulas de incentivo, las cláusulas de penalización y también las estrategias de negocio que tenga la compañía. Es nuestra posición. Firmaste un contrato de arriendo, ese día la pregunta que usted debería hacerse es ¿cuánto va a durar ese contrato? Tenga en consideración entonces la estrategia de negocio de la compañía. Ya para finalizar, porque ya me creo que me llega a mi media hora, en 1 minuto, rápidamente, la contabilización del arrendatario, del nuevo modelo de contabilidad, de contabilización, que está también en la agenda. Básicamente, y lo voy a decir rápidamente, básicamente usted va a reconocer, se va a registrar un pasivo, ese pasivo se registra a valor presente de los pagos fijos, escuchen lo que estoy diciendo, entonces eso quiere decir que si yo tengo un contrato con un canon variable, entonces no hay registro. Si yo arrendé un equipo y dije al arrendatario que me tiene que pagar un cargo fijo de 500 pesos, ahí hay un pago fijo. Pero si le dije al arrendatario que él me tiene que pagar el 6% de sus ventas, entonces no hay registro, porque todo el pago se vuelve variable. Entonces, cuando son pagos fijos, tomo todos los pagos fijos y los traigo a valor presente en el pasivo y en el activo por el mismo valor. El párrafo FC 169 de la parte B de la NI 16 menciona claramente que el Consejo, el IASB, decidió excluir los pagos por arrendamiento variables vinculados al rendimiento
futuro o uso de un activo subyacente, de la medición de los pasivos por arrendamiento. Solo los pagos variables basados en un índice o basados en una tasa deben incluirse en el cálculo de la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Pagos variables que están relacionados con las ventas o el rendimiento o uso del activo se excluyen, se deben excluir de la emisión de ese pasivo del arrendamiento. Y bueno, para finalizar, porque no tengo ya mucho tiempo, básicamente usted hace una entrada a crédito en la contabilidad por ese pasivo que ha traído y descontado valor presente en la medición inicial y hace un débito por el mismo valor para el activo llamado derecho de uso. Y en la medición posterior, esos pagos que usted hará por la responsabilidad, entiéndase la obligación que tiene ese pasivo, van a reducir dicho pasivo, y en la medición posterior también el activo se deprecia, ¿no? Se deprecia porque por regla general el estándar NI 16 establece que usted debe manejarlo bajo la norma de propiedad planta equipo NIC 16, NIC NIC 16. Entonces se deprecia. Voy a finalizar porque ya que está establecido un tiempo para dar secuencia a las inquietudes. Me hubiese gustado seguir conversando en esta charla más otros temas de la NIC, pero también tenemos que respetar este tiempo. Bueno, buenas tardes. Todas las inquietudes que ustedes tengan pueden hacérnoslas a través del chat. Bueno, comenzamos con nuestro espacio para las preguntas y nos pueden escribir todas las inquietudes que tengan a través de nuestro chat. Estaremos haciendo lo posible para contestar la mayor cantidad de preguntas posibles. Entonces voy a dar unos minuticos para que empecemos a hacer las preguntas que tengan y las inquietudes que quieran realizarnos acá a nuestro equipo de trabajo. Bueno, comenzamos con una pregunta que nos llega y dice: ¿el financiamiento significativo es solo para créditos mayores a 12 meses o cómo se determina que sea significativo o no? Bueno, esta pregunta que nos hacen hace parte de la IFRS 15. Precisamente, si nos vamos al párrafo 63 de la NIF 15, dice que un componente de financiación significativo es a partir de un año, ¿sí? ¿Cómo mido ese año? Entre el momento en que la entidad transfiere el bien y el servicio y el momento en el que el cliente paga por ese bien y servicio, sea de un año menos, ahí hay una solución práctica. O sea que si pasa de un año, ahí ya comienza a haber un componente de financiación significativo. En este escenario, miremoslo desde un punto de vista, un ejemplo. Si yo hoy, 21 de mayo, le vendí a mi cliente unos bienes, hoy mismo el cliente tiene el control allá de esos bienes en su bodega, y en la factura digo que él me debe pagar esos bienes el 30 de junio del 2020, fíjense que ahí en el tiempo entre que yo hoy transfiero esos bienes y servicios y la fecha que yo pacté de pago de esa contraprestación supera un año. Ahí hay un componente significativo de financiación. La norma me dice que como solución una práctica, una entidad no necesitará ajustar el importe que se ha prometido para dar cuenta de los efectos de un componente de financiación si el bien y el servicio sea de un año o menos. Quiere decir que a partir de un año es que hay un componente de financiación. Listo, Carolina. Bueno, tenemos otra pregunta que nos dice: ¿podría explicarse nuevamente la diferencia entre las pérdidas de 12 meses y las vitalicias? Mira, a la luz de la NIF 9, la diferencia existente entre las pérdidas vitalicias las pérdidas crediticias de 12 meses y las pérdidas crediticias vitalicias
es básicamente por el incremento significativo en el riesgo de crédito y se evalúa inicialmente en el enfoque general. Recordemos las tres fases para aclarar esta duda. En la fase número 1 tenemos cartera o activos financieros de buen cumplimiento, tienen poco riesgo de crédito. En esta fase es donde nacen todos los activos financieros. Entonces, por ejemplo, si tenemos un activo financiero con una vida de 5 años y lo hemos adquirido el día de hoy, ese instrumento financiero nace en la fase número 1. Sucede entonces que al cierre del ejercicio debemos evaluar los incrementos en el riesgo de crédito y podemos tener entonces tres distintos escenarios. El primer escenario es que el riesgo de crédito no ha aumentado de forma significativa. Por ende, solo vamos a calcular el deterioro por las pérdidas de los siguientes 12 meses. Y el activo financiero se mantendrá en la fase número 1, es decir, de bajo riesgo de crédito. En el segundo escenario, puede suceder que el riesgo de crédito aumente de forma significativa, pero no se han generado incumplimientos en los recaudos. Esto sería la fase 2. Sin embargo, por tener un alto riesgo de crédito, la norma exige que se midan las pérdidas crediticias por toda la vida del activo, es decir, las pérdidas crediticias que se esperan tener durante los 5 años. Y en el tercer escenario, la vamos a relacionar con la fase número 3, el activo financiero entra en default o presenta incumplimientos. Por ende, deben calcularse pérdidas esperadas vitalicias, es decir, por los 5 años de vida del activo financiero. Para concluir o concretar la respuesta, ¿de qué depende del incremento en el riesgo de crédito en el modelo del enfoque general? Si aumenta el riesgo de crédito de un periodo a otro, voy a entrar a calcular las pérdidas vitalicias. Si no hay un incremento significativo, me voy a quedar para solo calcular las pérdidas de 12 meses. Bueno, muy bien. Tenemos por acá otra pregunta. Dice, si para el caso de Colombia esta norma aplica para empresas del grupo 2 y si en normas pymes ocurrió cambios en la sección que habla de arrendamientos. Bueno, esa primera pregunta, o esa pregunta está, creo que relacionada hacia mí, hacia lo que es el estándar de arrendamiento. No, la respuesta es no. Esta norma solamente es de aplicación acá para las empresas que están clasificadas en Colombia como Grupo 1, entiéndase aquellas que utilizan la NIF Full, algunos la llaman NIF Plena. En el caso de PYME no ha tenido cambio, ¿sí? La sección de PYME que habla de arrendamiento, usted si es una entidad del grupo la va a seguir trabajando, manejando como la conocía, desde el punto de vista del arrendatario, haciendo esta distinción entre operativo y financiero. Entonces la respuesta es no, esto es solamente de aplicación para NIF Full o NIF Plena bajo la nomenclatura de NIF 16 o el estándar NIF 16. Bueno, dice acá la pregunta. ¿Se podría utilizar una tasa WACA como tasa de descuento para la medición del pasivo por arrendamiento? Esa es una pregunta que creo que también está enfocada al estándar NIF 16. Están preguntando, es por la tasa WACC, ¿sí? La tasa de costo promedio ponderado de capital, ¿sí? Si más recuerdo. Mira, del estudio, a la persona que hizo la pregunta, ¿sí? Del estudio que tengo el estándar NIF 16, les comento que no sería apropiado que un arrendatario utilice su costo promedio ponderado de capital o lo que se conoce como tasa WACC, porque incluye tanto el capital como los préstamos. La razón es que ese costo promedio de capital de una entidad no es específico del plazo, no es específico de la seguridad, no es específico del monto del arrendamiento. Entonces no, la respuesta es no. La norma es clara cuando dice que la tasa de interés implícita, y si no puedes hallar esta por las razones que mencioné en su momento, entonces se da la tasa
incremental de los préstamos del arrendamiento. Bueno, somos una compañía comercializadora de herraduras y productos similares. Nuestros clientes son ferreterías. Mi pregunta es acerca de si los incentivos que entregamos a nuestros clientes para retenerlos deberíamos tratarlos como gastos o menor valor de ingreso. Bueno, esta pregunta que nos hacen está dentro del alcance de la IFRS 15. Precisamente cuando yo mencionaba dentro de las 5 etapas, es en el determinar el precio de la transacción, una entidad nos considerará los términos del contrato y sus prácticas tradicionales del negocio para determinar el precio de la transacción. Si parte del caso que se nos propone, ese incentivo que le dan a sus clientes hace parte de una práctica del negocio, entonces debe estar dentro del precio de la transacción, o sea, el ingreso queda reconocido ya con ese precio. Desde este mismo punto de vista, el párrafo 51 de la NIF 15 menciona en el determinar precio de la transacción, el importe de la contraprestación puede variar debido a descuentos, devoluciones, reembolsos, créditos, incentivos, primas de desempeño u otros elementos similares. La contraprestación acordada puede también variar si el derecho de una entidad a recibirla depende de que ocurra o no el suceso futuro. En este escenario, como es una práctica del negocio dar ese incentivo, pues afectará el ingreso de la contraprestación y no el gasto. Bueno, dice la pregunta, en términos prácticos, ¿cuál es el modelo para medir la pérdida esperada? El modelo establecido es el modelo de los acuerdos de Basilea y retoman el tema, retomando el tema, básicamente ese modelo, ese acuerdo de Basilea, lo incluye al sector financiero. Este modelo tiene en cuenta la probabilidad de incumplimiento, la exposición del activo en el momento del incumplimiento, la pérdida dado el incumplimiento, el ajuste por pagos a largo plazo y se le aplica a la cartera al cierre. En este modelo, las metodologías financieras que les nombré como matrices de transición, scoring de seguimiento, calificaciones crediticias, entre otros, nos permiten obtener la probabilidad de incumplimiento. Por ende, hablamos de un único modelo, pero el cálculo de sus variables, como la probabilidad de incumplimiento, difiere según la metodología financiera utilizada. ¿De qué depende el uso de una metodología u otra? Básicamente del acceso que cada compañía tenga a información actualizada, herramientas tecnológicas, estadísticas y, hay que decirlo, conocimientos técnicos de dichos modelos que nos permitan analizar adecuadamente los resultados. Bueno, tengo una última pregunta por acá. Dice, ¿la simplificación contable opcional consiste en que es opcional que se maneje como activo pasivo o como gasto? Bueno, la simplificación contable que trae el estándar NIF 16 para el participante que hace esta pregunta, cuando me refiero a que es opcional, es que usted como gerencia decide si lleva a su balance el activo y el pasivo por ese contrato de arrendamiento, o si usted lo sigue o si usted lo continúa reflejando como un gasto en resultado como lo venía haciendo. Es decir, supóngase que usted ha establecido contratos de arrendamiento por un activo que es inferior a un valor que usted estableció en su política contable. Estoy suponiendo ideas, ¿no? Y usted estableció como política contable un valor de $5,000, y ese activo está, cuando es nuevo, ojo que la evaluación se hace cuando el activo, el valor del activo es nuevo, sin tener en cuenta la antigüedad que tenga el bien que se está arrendando. Supóngase que el valor de ese activo cuando es nuevo es de $3,000. Como usted estableció en su política contable que el valor
para usted considerar o utilizar la exención de activo de bajo o poco valor es de $5,000, entonces usted no tendría que reconocer en el balance ese contrato de arrendamiento, ¿sí? Y que posiblemente ese contrato de arrendamiento esté a 3 años. Supóngase que está a 3 años y el activo es de $3,000. Usted no tendría por qué reconocerlo en el balance. Como es opcional, usted podría, si quisiera, reconocer ese contrato de arrendamiento que está a 3 años por un activo que está arrendando, que su valor cuando es nuevo es inferior a $5,000 porque vale $3,000, reconocerlo. A eso es que me refiero con la simplificación es opcional. Yo decido, me voy por la simplificación contable y tomo la exención de no reconocerlo en el balance porque es de bajo valor, son $3,000, lo sigo entonces reflejando como gasto en resultado, como lo venía haciendo de forma lineal. Quiero reconocerlo en mi balance porque es que yo quiero ver el efecto que me refleja esto en la información financiera de mi estado financiero y quiero seguir las prácticas de la NIF 16 y el contrato lo tengo por 3 años, así el activo sea de poco, de bajo valor, entonces puede hacerlo. Vuelvo y digo, es una opción que usted debe hacer de forma coherente para cada clase de activo subyacente subyacente que esté arrendando. Entonces, espero haber sido claro con esa respuesta. Bueno, nuestro tiempo ha terminado, sin embargo queremos comentarles que las preguntas que no hemos alcanzado a contestar serán enviadas por correo electrónico y les agradecemos la participación a nuestros invitados en el día de hoy. Esperamos haya sido de gran valor la información que hemos presentado. Esperamos contar con ustedes para próximos eventos y les recordamos contestar una pequeña encuesta que les estaremos enviando al finalizar esta charla. Para nosotros es muy importante sus opiniones y sus preguntas. Les deseo que tengan un excelente día y hasta luego y muchas gracias.